Estás escuchando Radio del Pueblo, AM 830. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Raúl Carrere, Gustavo Litterman y Rafael Tereshchuk. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti, nuestro cuarto año de estar en el aire. Estamos acá con Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Horacio? Y con Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches, Horacio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy estará luego Gustavo y completaremos el staff de manera plena. Uh-huh. Así que vamos a recorrer el espinel con varios temas y matizando el programa a lo largo de esta hora que Radio del Pueblo nos facilita. Y como hacemos ya como rutina, vamos a hacer una pequeña introducción retomando aquello que venimos viendo por lo menos desde el último programa, que es esta idea de conocimiento propio, qué significa. Y yo me preguntaba, dado que ya hace varios programas que insistimos en que lo que tenemos que transmitirle a aquellos que nos oyen es el sentido práctico de nuestro mensaje, de nuestros servicios, si se quiere, de nuestro aporte. Entonces, si buscamos el sentido práctico, alguien podría, desde lo obvio, hacer una pregunta que por obvia quizás resulte difícil de contestar. Y es, ¿para qué queremos el conocimiento propio? ¿De qué nos sirve? ¿Da interés o no da interés? Entonces, yo digo, tenemos claro, y si no lo tenemos, sería importante investigar si el conocimiento propio está vinculado a nuestra calidad de vida o no. Y me parece que sí. No sé si está lo suficientemente explicitado. ¿Por qué? Porque muchas veces, y me incluyo en esta afirmación, los que intelectualizamos a veces las cuestiones filosóficas o psicológicas, perdemos de vista la realidad concreta de las personas comunes y silvestres, y particularmente a veces perdemos de vista cuáles son las preocupaciones y las angustias cotidianas de las personas. Y son aquellas cosas que muchas veces los invaden, los domina y no les permite reflexionar de manera tal de tomar distancia de esa problemática que los apabulla, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo podríamos lograr que el conocimiento propio juegue un rol importante, práctico, clave, para que esa vida cotidiana nuestra tenga de algún modo una playa en donde descansar y desde esa playa poder vivir un poco mejor, ¿no? Lo que pasa es que no es común que uno se pregunte cómo poder ir a autoconocerse en profundidad. Porque uno es lo que es, ¿no? Sale de acuerdo a la experiencia que uno tiene de su propia vida y la pregunta por ahí no surge, digamos. Surge cuando vos tenés necesidad de ir más allá de lo que sos, de alguna manera. Bueno, estoy pensando lo que estás diciendo. Claro. Quizás lo que uno sea no sabe uno bien qué es. Claro. Ese es el problema. Es decir, uno es. Ahora, de eso a que uno sepa lo que es, puede haber un abismo, ¿no? Por supuesto. Entonces, uno por ahí entiende conjeturar, para no intelectualizar demasiado, pero sí para ordenar un poco los tantos.
uno quizás no sepa bien lo que es, pero con seguridad actúa de acuerdo a lo que es. Así es cierto eso. Entonces puede ocurrir que yo mire sorprendido como si mirara a un tercero lo que hago en mi vida. Claro. Si viene alguien y te pregunta, bueno, ¿y vos realmente te conocés? Soy argentino. Yo qué sé. ¿Y lo que hiciste, por qué lo hiciste? No sé. Yo soy así. Nací bomboso y malo para el que cuando alguien dice, y yo soy así. Sí, si no te gusta. Claro. Y yo soy así. Sí. Tiene parte de cierto y parte de engaño, quizás. Porque es verdad que uno es de un modo y es muy difícil cambiarlo. Eso es cierto. Claro. Lo que realmente debemos evaluar es si tenemos la plasticidad como seres humanos para que ese cambio se produzca y de dónde trabajar para que eso no sea solamente materia de un libro o de un bestseller, sino que sea materia de nuestra vida concreta. Ahí, digamos, el aporte principal me parece que viene a través de los conflictos u obstáculos que aparecen en la propia vida, ¿no? Ahí es donde uno puede empezar a preguntarse, bueno, ¿y yo cómo puedo salir de esta situación donde yo me planto y digo, yo soy así? Porque cuando digo yo soy así, me encuentro con conflictos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Claro, pero un poco tratando de autorreferenciarnos para ubicar un poco con precisión en qué momento uno hace el clic, porque todo el mundo, todos, y vamos tomando decisiones y vamos observando nuestros conflictos. Claro. Ahora, son pocos los que dicen, bueno, paremos en la pelota, a ver, ¿qué es lo que ocurre que yo siempre doy vueltas sobre la misma noria? ¿Qué es lo que ocurre que si yo quiero vivir en paz, estoy siempre en guerra? ¿Qué es lo que pasa si yo no quiero tener angustias y vivo angustiado? Esa dicotomía, ¿y a qué se debe? Que hay un ser, una especie de ser de otro planeta dentro mío, tengo el diablo en el cuerpo, como se decía en algún momento, o hay algo en mi psiquis que me lleva a actuar más allá de mi voluntad. Claro. Bueno, está tu psiquis, justamente, que si aplicamos el lenguaje, en la lengua griega, psiquis quiere decir alma, ¿no es cierto? Entonces, ese otro que te juega por ahí una mala pasada, y bueno, podría ser tu otro significativo, que es lo que los antiguos llamaban alma. Habría que ver eso. Claro, quizás el primer paso importante sería aceptar que hay una gran parte de nuestras conductas que son disparadas por un factor inconsciente. Eso, amigo. Ahí está. Cualquiera sea. Esa es la frase. Sea el alma, sea sí. Dios, sea no el sabemos, diablo, no sabemos lo bien. que sea. Claro. Pero hay algo que opera en nosotros y que nos hace actuar. Sí. Y que no es producto de nuestra voluntad. En eso deberíamos coincidir todos. Claro. Porque a partir de ahí podemos empezar a observarlo o intentar observarlo para ver si nuestra vida puede cambiar o si vamos a aceptar resignadamente que uno sea una mera hoja en la tormenta. Por supuesto. O si dependemos de ese otro que actúa a veces sin que nos demos cuenta o que se opone a nuestras acciones o nuestras actitudes y nos manda una situación de dolor o de infelicidad, ¿no es cierto? Así es. Y un poquito para establecer algunos puntos que quizás lo podamos desarrollar en el próximo programa, quizás haya varias fuentes de alimentación de nuestro inconsciente, es decir, varias fuentes que nos llevan a acciones sin que nuestra voluntad intervenga. Uh-huh. Por un lado están todos nuestros condicionamientos de nuestra primera parte de la vida, que quedan de algún modo sepultados en nuestra psiquis, pero que van operando en nuestra vida adulta, en nuestro presente, y que de alguna manera van generando situaciones y esa cárcel que es nuestra vida. Claro. Cárcel no en un sentido patético, sino que nos va, digamos,
limitando, Sí. que nos va reduciendo a un espacio más bien cerrado de Claro. voluntad. Sí, eso en general nos reclama desde adentro, digamos, ¿no? Eso nos está reclamando porque nosotros sepultamos eso, no lo queremos ver, y a eso le llaman el inconsciente personal, en el ámbito de la psicología, ¿no? Claro. Que como es inconsciente personal que uno ha sepultado ahí, necesariamente tiene que reclamarte para que vos lo tengas en cuenta. Exacto. Claro. Y la otra vertiente quizás sería que hay algo que está más allá de tu propia vida personal, de tu propia impronta de nacimiento, que mágicamente también juega un rol. Sí, Quizás sea mucho más complicado trabajarlo eso, pero que por lo menos aceptarlo. Que a muchos le darán un carácter místico, otros un carácter científico de la genética. Hay muchas formas de encararlo, pero que indudablemente hay algo que está fuera, no sé si fuera, está más allá de nuestro nacimiento, de lo concreto nuestro. desde la aparición física Claro, de nuestro eso. cuerpo en este mundo. Pero que se puede decir que es, con dos palabras, uno más o menos lo puede tomar. Es intangible e inconsciente. Y con Bueno, eso ya lo ahí lo dejamos, claro. ahí, como diría un gran periodista ya desaparecido, Y lo tomamos la próxima. y lo vamos a continuar el próximo Claro. martes. Y le vamos a dar la palabra a Raúl, que ha vuelto con todas las luces hoy al programa. Raúl. ¿Qué tal, Horacio? Acá hay luz, mucha luz. Yo no sé si estoy con mucha luz, pero bueno. Es la luz de Krishnamurti. En este estudio hay mucha luz. Bueno, eso viene bien para leer. Hoy tenemos a Susanaga Ueda Peruna y su libro Krishnamurti, tal como le conocí. Esperemos que no, esta parte no la escuche Gustavo y que tome el programa un poquito más adelante. No, está bien. Gustavo tiene razón, porque lo que hace Susanaga es una interpretación de la vida de Krishnamurti. Claro. O sea, no olvidemos que lo que él dice está condicionado por sus condicionamientos y que este es un Krishnamurti tal como él lo veía. El Krishnamurti verdadero es inacible. Así que si Gustavo está escuchando y quiere protestar, está en todo su derecho. Y aunque no esté en su derecho, lo va a hacer igual. Así. Bueno, sí. Bueno, paso a la lectura. Acaba de introducir un amigo de él llamado Adikaram. El capítulo se llama El doctor E.W. Adikaram. Y dice así: es preciso escribir a fondo sobre la vida y actividades de Adikaram, uno de los amigos y admiradores más próximos a Krishnamurti. Cuando yo era adolescente, mi reacción ante la personalidad y enseñanza de Krishnamurti se vio muy influida por los puntos de vista de este notable filósofo llamado Adikaram. Eminente pedagogo de Sri Lanka, escritor prolífico, estudioso del Pali y autor de libros científicos en singalés, Adikaram se doctoró en filosofía por la Universidad de Londres, con una tesis titulada Historia de los inicios del budismo en Ceilán. Había sido teósofo y seguidor del Mahatma Gandhi, pero el principal factor de formación en su vida fueron las enseñanzas de Krishnamurti. La interpretación krishnamurtiana de la filosofía budista, reflejada en sus controvertidos libros y artículos, molestó mucho a los sectores ortodoxos del clero budista de Sri Lanka. En su época de estudiante en Londres, asistió a los campamentos de la Estrella en Omen, Holanda, donde escuchó las inspiradas visiones de Krishnamurti, que por entonces se encontraba en el esplendor de su juventud. Me contó que para muchos constituía una conmovedora experiencia espiritual asistir a aquellas reuniones, poder sentarse y contemplar la belleza física de Krishnamurti, aunque no lograran entender nada de lo que decía. Después de trabajar 10 años como director de Ananda Sastragaya en Kotte, Adikaram renunció al puesto,
se desprendió de sus escasas pertenencias y vivió como un sannyasín, es decir, un monje mendicante, ¿no?, el resto de su vida. No contaba con ahorros ni tenía derecho a recibir una pensión estatal. Le gustaba citar la sentencia de Krishnamurti, que dice que la seguridad no existe, que la inteligencia, si se posee, es la única seguridad. En el ocaso de su vida, desempeñó el elevado cargo, esencialmente honorífico, de canciller de la Universidad de Siri. Bueno, es un nombre larguísimo, lo salteo. Bueno, sí, tiene 40 consonantes el nombre de la universidad. Algo Ahora, no así. iba nadie a esa universidad. Jayawardhanapura. Bueno, en esta misma institución, Krishnamurti dio una conferencia a los estudiantes en el año 1980. Hacia el final de su vida, Adhikaram reconoció que la educación no era la panacea de todos los males sociales, tal como había pensado. La educación hace de nosotras personas bien informadas, no sabias. La naturaleza humana no puede cambiar con la educación. Solo se consigue cuando la psiquis se desprende del egoísmo y de los rasgos antisociales como la violencia, la ambición, el odio y la envidia. Solo una revolución psicológica interior es capaz de transformar la naturaleza animal innata del hombre. Esta visión fue algo que había aprendido de su gran mentor Krishnamurti. Las enseñanzas de Krishnamurti moldearon profundamente el espíritu de Adhikaram y de la mayoría de sus compañeros. Yo mismo estaba bastante familiarizado con estas enseñanzas antes de conocer a Adhikaram. Por entonces, yo estudiaba en la Escuela Universitaria de Ananda, en Colombo, y recuerdo como si fuera hoy que le escribí una larga misiva para preguntarle si había oído hablar de Krishnamurti. ¿Qué fue lo que me impulsó a escribir semejante carta? Había leído una serie de artículos filosóficos de Adhikaram que se publicaban en el periódico singalés Lankadepa. Me llamaba mucho la atención el hecho de que, aunque sus escritos expresaban puntos de vista parecidos a los de Krishnamurti, apenas mencionaba su nombre. Días más tarde me vi gratamente sorprendido al recibir una respuesta suya en la que reconocía su deuda para con Krishnamurti. Aquel fue el comienzo de una amistad que duraría unos 30 años y terminaría al morir él. A veces nos pasábamos el día entero discutiendo sutilezas filosóficas. Discrepábamos con frecuencia, pero jamás me falló como amigo. Siempre fue fiel y afectuoso. Bueno, es todo por hoy. Es todo por hoy. Bueno, una cosita para cerrar tu intervención, por lo menos con respecto a este libro. Y algo que me llamó mucho la atención durante muchos años también. Y es que muchas de las cosas que afirma Krishnamurti fueron luego utilizadas por muchos que han hecho mucho dinero justamente a través de la utilización comercial de aquellas cosas que ya él venía diciendo hace muchos años. Y en ningún momento Krishnamurti lo cuestionó y la mayoría nunca lo aceptó, pese a que si uno sistemáticamente estudia el pensamiento filosófico y psicológico de los pensadores del siglo XX y también del comienzo del siglo XXI, se da cuenta que evidentemente que se alimentaron de la enseñanza de Krishnamurti para decir lo que decían, sin necesidad de nombrarlos. Cualquiera que conoce un poco el paño sabe a quiénes nos referimos. Quizás no esté mal, porque bueno, hay gente que le interesaba la explotación comercial de algo y le buscó la vuelta. Krishnamurti no tenía ese objetivo. Y bueno, en el equilibrio ecológico de esta existencia nuestra, quizás también hayan contribuido a difundir aquello que era necesario difundir.
y que nos hace también pensar o reflexionar sobre hasta qué punto hay que trabajar la vida comercial de cuestiones como las que Krishnamurti abordaba y en qué punto debemos frenar y ponerle límites a esa actividad que tenga connotaciones de negocio, ¿no? Es un punto de equilibrio que es muy difícil Es difícil de llevar. de discernir, ¿no? Bueno, vamos a ir al intervalo musical que debemos, algunos oyentes que se quejaron que no escucharon del todo el tema de la semana pasada, así que lo vamos a volver a escuchar para saldar la deuda. Y después volvemos con Gustavo. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. 1000 cohetes, 1000 amigos, lo que vengan 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría Mundiovisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Porque el mundo es una bola que se viva flor de miel. Bueno, volvemos entonces. ¿Está Gustavo por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros de ruta, Horacio, Raúl, Rafael. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo perfecto acá. Todo bien. Espectacular. Bueno, me alegro mucho. ¿Y la qué decís? Bien. Bueno, respecto al conocimiento propio, Sí. muy buena introducción para abrir debate. Hay que tener cuidado de no pensar nada más que el conocimiento propio es conocerse a uno desde el lugar psicológico, porque si no, como ya somos adictos todos a el yo y lo mío, si le damos todavía rosca a la parte psicológica, vamos a ser todavía más adictos. Es decir, voy a querer ser mejor, voy a querer conocerme para ser mejor. Y el conocimiento propio, desde la tradición, de la más profunda tradición hindú, es justamente trascender el yo y lo mío y llegar a una esencia. Por eso lo recalco cuando leemos lo de Krishnamurti, ahora que bajé los cambios y me voy a referir en todo este tiempo más a situaciones desde el llano, que la gente no se quede ahí, sino que invierta la atención y la percepción hacia su propia fuente, ¿no? Hacia la fuente de la atención misma. No importa cómo actúo o cómo dejo de actuar, sino esa esencia del actuar. Eso. Claro, lo que ocurre es que ahí hay no diría peligro porque no es la palabra adecuada, pero hay un problemita que es que la mayoría de nosotros tiende a actuar o a cambiar su forma de observar la vida o su actitud a partir de los conflictos y de los problemas que lo van invadiendo. Si uno tiene una vida en paz, equilibrada y serena, ni siquiera se lo plantea. Quiere decir que
por un lado, para que uno se haga la pregunta, cualquiera sea, tiene que haber un interrogante. Y el interrogante tiene que ser producto De la experiencia. de la experiencia y de un conflicto que uno tiene, ¿no? Claro. Porque por lo menos los seres humanos venimos así fabricados, me parece. ¿A qué me quiero referir cuando digo esto en vinculación a lo que vos decís, Gustavo? En que primero habría que decir, yo no niego lo que vos decís, al contrario, lo sostengo y lo comparto, pero creo que hay una cuestión de grados. Uno debería, en mi punto de vista, quizás otro lo vea desde otra perspectiva, pero uno debería abordar primero sus problemas concretos, las cosas que le generan conflicto, las cosas que a uno le generan ansiedad, angustia, y observarlos cuáles son, individualizarlos, tenerlos ahí en caja y a partir de ahí empezar a tratar de desentrañar las cosas más inmediatas que tienen que ver con esos problemas. Y que luego que uno, esto tiene que ver con la gradualidad, ¿no? Pero como uno es libre pensador puede darse el lujo de decirlo. Y luego sí, quizás poder dar el salto, porque si uno empieza por aquello que vos afirmaste, sin haber desarrollado primero un camino pedestre, corre el riesgo de intelectualizarlo y que esa intelectualización se convierta en un escape que impida la observación plena de nuestra vida. Sí. ¿Cómo lo ves vos? A ver. No, yo creo que un trabajo serio nunca tiene en vista la opción del escape. Uno tiene que partir por ahí. Y muchas veces mejorar lo que nos molesta es la vía de un escape. Por eso creo que esa perla que rescató Raúl y que fue leída en la primera emisión de este año, que ante una determinada situación uno podía ir a buscar el paliativo del mejoramiento o podía ir a buscar la verdad esencial de esa situación, que no es fácil, porque creo que lo leímos también la semana pasada, no es fácil verse, no es ni fácil ni agradable, fundamentalmente creo que es más desagradable que difícil. Entonces cuando uno ve en el espejo sus propias muecas, sale de ahí, por una tendencia humana al correrse de lo difícil, de lo que no nos gusta, pero ahora también, como había quedado pendiente la semana pasada de leer un pequeño párrafo de Krishnamurti hablando de cómo el pensamiento genera al yo. Y también creo que esta es una perla importante para los oyentes y para nosotros mismos, para tenerlo siempre presente, para darnos cuenta de esta estructura que en nosotros se ha adueñado, si se quiere, de la energía, pero que es una estructura que se disuelve en el tiempo, absolutamente cambiante, ¿no? Y que está totalmente vinculado al conocimiento propio. Si uno no toma conciencia de que hay un ego que está operando, el conocimiento propio no existe, ¿no? Claro, pero por eso digo, el conocimiento propio enfocado siempre a aquello, digamos, a ese sustrato que no cambia en toda la vida de un ser humano, que es el sentirse ser, ¿no? Es decir, uno, como ya hemos hablado muchas veces en el programa durante estos años, uno puede cambiar de pensamientos, uno puede cambiar, cambia el cuerpo, cambian los gustos, pero algo que no va a cambiar ni en el espacio ni en el tiempo es que nosotros y cada uno de nosotros se siente ser sí mismo. Eso no cambia, eso. Entonces, y salvo que haya una enfermedad psicológica, ¿no? Entonces me creo Napoleón, pero más allá de eso,
mientras uno está medianamente en su sano juicio, sabe qué es. Bueno, es hacia ahí hay que enfocar el poder de la atención, porque ese es el sustrato donde se construye todo lo demás. Todo lo demás va a ser cambiante, todo lo demás es impermanente. De ahí surge... Sí, sí. ¿no? Sí. No, Sí, Horacio. está bien, no te quería interrumpir, lo que pasa es que Raúl quería meter un bocadillo. Sí, sí. Hola, Gustavo. ¿Qué tal, Raúl? Bien. No, el bocadillo que quería meter era que cuanto más trato de entender qué es el conocimiento propio, más se me escapa. Pero vos tiraste una punta recién, que en realidad no es el conocimiento de las particularidades propias. Por ejemplo, la esencia del conocimiento propio sería poder darse cuenta cómo el pensamiento genera el yo. O sea, es darse cuenta de los mecanismos más Claro. que de tus propias particularidades. Exactamente. Porque uno tiene que comprender el mecanismo. Si comprendemos el mecanismo, esa particularidad, desde alguna forma, no digamos que se disuelve, pero por lo menos se entiende. Voy a poder entender desde qué lugar soy egoísta, desde qué lugar quiero más, desde qué lugar anhelo, desde qué lugar me enojo. Pero si entiendo el mecanismo, porque si no, voy a decir, no, hoy me enojé porque me encerraron en la calle, pero el otro manejó mal. Y nos quedamos en eso. Y entonces todo vuelve. En cambio, este conocimiento propio directamente es comprensión. Ni siquiera es entendimiento, es algo más, es comprensión. Y cuando uno comprende es como un valor absoluto, ya no es relativo. Si se comprendió, ya se comprendió. Rafael, podría aportar algo en el sentido siguiente. Es decir, nosotros nos reconocemos seres conscientes, ¿no es cierto? O sea que estamos en pleno uso de nuestra conciencia. Esa conciencia nos viene dada por algo que está más allá de nosotros. Es decir, nosotros no nos hacemos conscientes solos, digamos. Entonces, si nosotros pudiéramos reconocer que aparte de ser seres conscientes, hay un ser inconsciente también vinculado con nosotros, y ahí podríamos hilvanar algo con respecto al conocimiento propio, porque algo estaría faltando. Es decir, no se trata de hablar desmerecidamente del yo, porque el yo es el centro de la conciencia, y como somos seres conscientes, tenemos que funcionar como un yo, digamos, un yo consciente. Si hacemos intervenir nuestra otra parte, si la reconocemos como existente, porque si nosotros no damos con el clavo respecto cómo fue que aparecimos como seres conscientes, tiene que haber algo que es inconsciente que haya sido el generador de nuestra conciencia, ¿no es cierto? Entonces, deberíamos reflexionar sobre de qué manera podemos hacer la integración de ambos campos de nuestra realidad, es decir, el ser consciente del cual soy yo y del ser inconsciente que es algo que desconozco, pero que seguramente debe existir porque si no podría yo estar acá, digamos, ¿no? Claro, pero fíjate qué interesante, Rafael, vos pones una palabra en el tapete que me parece que nos da justamente reafirma lo que estábamos hablando. Vos decís, uno es consciente, llega a la conciencia, ¿no? Desde ese lugar, digamos, de misterio, de absoluto, llega a la conciencia. Pero nosotros nos hacemos siempre conscientes de algo. Soy consciente de esta mesa, soy consciente desde este teléfono que estoy hablando. Y ahí es donde la energía, a mi entender, en vez de revertirse a su fuente, de ser consciente de su propia conciencia, empieza a ser consciente de objetos. Bueno, Que es parte. claro.
Claro, Sí, sí. que es parte de esta vida, lógicamente. Claro, sí, sí. Uno tiene que saber dónde vive para saber cómo volver, su trabajo, qué colectivo tomar, Claro. perfecto. Pero ahí ya estamos usando la conciencia hacia un factor objetivo. Eso mismo, sí. Nos falta la otra vía, ¿no? El reconocer de que para que todo esto que vemos como ahí concreto está, esté ahí acá, ahí tiene que haber salido de algo que no es concreto, digamos. Ahí está, ahí está. O por lo menos, sí, es intangible, es inconsciente y es un generador de la vida en que nosotros nos desenvolvemos. Y yo creo, entre líneas, puedo estar absolutamente equivocado, que cuando Krishnamurti permanentemente señala lo del conocimiento propio, lo que te está diciendo es, hacete amigo de esa conciencia que dirige hacia su fuente. Es decir, permanentemente observa ese misterio operando. Claro. Observa ese misterio de, estás respirando. ¿Y cómo no lo sabemos? Claro. Respiramos. Estás siendo consciente de que comprendés. ¿Cómo comprendemos? Y no sabemos, pero de ahí está el misterio permanentemente operando. ¿Por qué una planta de claveles da claveles y una planta de azucenas da azucenas? Y bueno, no lo sabemos bien. Ahí, Claro. Entonces, Sí. la operatoria de ese misterio. Sí, por supuesto, es el mismo misterio que está en verificar que toda planta nace de una semilla, ¿no? Claro. ¿Sí? O sea que tiene que haber algo que está más allá del hecho concreto de la planta que la ha generado. Entonces, de alguna manera tenemos que... Porque si no, el mundo concreto que se nos abre ante los ojos termina siendo chico, ¿sí? Por más que nosotros veamos que hay un montón de miles de estrellas o millones de estrellas que nunca podremos alcanzar, termina siendo chico, porque nosotros nos tenemos que mover dentro de la superficie del planeta Tierra, y eso ya está terminando siendo chico, digamos, ¿no? Claro, pero ¿sabés qué? Desde algún lugar, cuando uno se hace amigo de la operatoria de este misterio, todo el universo se hace uno, porque uno ve el milagro de, bueno, ya no lo vemos mucho en la ciudad, el milagro del cielo estrellado, pero vemos el milagro de la luz del sol, y vemos el milagro del viento, y vemos el milagro de la sonrisa de un chico y del salto de un gato. Todo se hace realmente milagroso, porque ya empezamos a ver ese misterio operando en todo. Pero fíjate que ahí permanentemente en todo lo que vos dijiste, el ego no aparece. Claro, El ego no aparece. claro. Todas esas cosas que son claves quizás para el conocimiento propio incluso, el ego no cumple ningún rol. El ego está para otras cosas. Claro, no, seguro. Sí. Claro. El ego está para el protagonismo. Claro. El ego está para hacerte creer Claro, que todo depende de vos. seguro. El ego está para hacerte creer que el mundo gira alrededor de tus necesidades. Claro, Para hacerte creer que el cielo es una escenografía. claro. Y una escenografía que han montado para vos. Por eso. Lo egocéntrico empieza a desaparecer cuando el ser consciente empieza a reconocer al ser inconsciente, ¿sí? Ahí es donde empieza a desaparecer el ego. Porque si no, queda como protagonismo único de la propia existencia. Ese es el problema. Así es. Bueno, Gustavo, Les leo un toque Dale. del pensamiento para dejar que haga su bloque Rafael. Entonces lo leo y después en caso, ver, cosa vemos. que no me gusta, pero la semana que viene lo ampliamos. vemos, vamos viendo. Dice así, ¿puede la mente estar en calma por el esfuerzo? ¿Puede calmarse por medio de la compulsión? Pero lo que se hace de esta manera, ¿puede deshacerse? Vamos a verlo. Vamos a inquirir sobre la verdad de la búsqueda. Para buscar, tiene que haber el buscador, una entidad separada de aquello que él busca.
¿Existe semejante entidad separada? ¿Es el pensador, el experimentador, diferente o separado de sus pensamientos y experiencias? Sin inquirir en todos estos problemas, la meditación no tendrá nunca sentido. Debemos pues entender la mente, el proceso del ego. ¿Qué es la mente que busca, que escoge, que teme, que niega, que justifica? ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es sensación. Mediante la percepción y el contacto surge la sensación. De esta nace el deseo de esto y no de aquello. El deseo es el principio de la identificación, lo mío y lo no mío. El pensamiento es sensación verbalizada. El pensamiento es la respuesta de la memoria, la palabra, la experiencia, la imagen. El pensamiento es transitorio, cambiante, impermanente, y en su búsqueda de permanencia es como el pensamiento crea al pensador, que entonces llega a ser lo permanente y asume el papel de sensor, de guía, ejerce el control, el moldeador del pensamiento. Esta ilusoria entidad permanente es el producto del pensamiento, de lo transitorio. Esta entidad está remarcado esta entidad es el pensamiento. Sin el pensamiento, esta entidad no existe. El pensador está hecho de cualidades. Sus cualidades no pueden separarse de él. El controlador es lo controlado. Y en este juego, él se está engañando a sí mismo. Hasta que lo falso sea visto como falso, la verdad no existirá. En tanto exista el experimentador recordando la experiencia, la verdad no existirá. La verdad no es algo para recordarse, almacenarse, registrarse y luego exhibirse. Lo que se acumula no es la verdad. El deseo de experimentar crea al experimentador, que entonces acumula y recuerda. El deseo contribuye a la separación del pensador de sus pensamientos. El deseo de llegar a ser, de experimentar, de más o de ser menos, contribuye a la división entre el experimentador y la experiencia. Darse cuenta de los caminos del deseo es conocimiento de sí mismo. El autoconocimiento es el principio de la meditación. Bueno, un broche de oro, ¿no? Para sí, agregar algo. No, agregar que aquellos que nos están escuchando y nosotros mismos, quizás repasar esta lectura en este programa cuando se suba a YouTube, porque acá se encierra todo. Entender estos 5 minutos es entender la vida, años de vagabundear que hemos tenido, entender esto. Claro, claro. Y te está explicando cómo opera aquello que no te permite el conocimiento propio, ni más ni menos. Claro. ¿Cómo opera? Te digo más, ¿cómo opera la ilusión? Claro. ¿Cómo opera la ilusión? Claro. Que tenía un escrito de Krishnamurti ya más avanzado sobre la ilusión, y que si lo encuentro, lo voy a traer y lo vamos a emparentar con esto, porque vivimos vidas ilusorias, y aunque es un poco jugado ese texto, tipo lo que leí el año pasado, pero creo que va a servir para clarificar esto, que podemos llegar a volverlo a leer en el próximo programa. Bueno, dale. Te tomamos la palabra, lo hablaremos el próximo martes. Bárbaro. Vamos a hacer un pequeño impas musical con el tema musical de Maradona y volvemos con Rafael. Un abrazo, querido. Chao, Un abrazo.
Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, 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 tómbola. Bueno, llegamos al final del tema y al comienzo de Bueno, la última parte del programa. sí, Lo dejamos con Rafael. vamos a leer, vamos a seguir leyendo un artículo de Sintonía de la página. Habíamos empezado a leer de Aldous Huxley un prefacio a La libertad primera y última que escribió Krishnamurti. Y bueno, habíamos leído un párrafo prácticamente corto. Más o menos el tema se trata de ver, digamos, que, como dice Huxley, el hombre es un ser anfibio que vive a un tiempo en dos mundos, el mundo de los hechos y el mundo que él ha hecho. Con esto se refiere al tema del mundo concreto que está ahí afuera, y también el mundo que el hombre ha hecho es el del ámbito simbólico, de los símbolos que utiliza para comprender el mundo en que vive, digamos, ¿no? Dentro del mundo de los símbolos, él describe dos facetas. Uno tiene que ver con los símbolos que utiliza la ciencia, que en general son símbolos desarrollados a lo largo de bastante tiempo, que son, de alguna manera van decantando como algo sólido, digamos, ¿no? Mientras que hay, en el ámbito político o religioso, hay símbolos que no siguen ese camino, digamos así, de decantación, y son usados rápidamente para fijar determinadas conductas políticas que terminan siendo nocivas para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Que terminan en crímenes o levantamientos sociales impresionantes debido a la ideología de algún liderazgo, digamos, ¿no? Un poco ese es lo que leímos la vez pasada. Bueno, siguiendo con el tema, Huxley dice: hasta hoy los símbolos solo han sido utilizados de un modo realista en materias a las cuales no damos la máxima importancia. Voy a usar los anteojos porque no leo bien. En todo lo concerniente a nuestros móviles más profundos, persistimos en valernos de símbolos, no solo irracionalmente, sino con asomos de idolatría y hasta de locura. El resultado final de todo esto es que el hombre ha podido cometer a sangre fría y durante largos periodos de tiempo actos que las bestias solo son capaces de cometer por breves instantes, cuando están en el colmo del frenesí, del deseo o del terror. Los hombres pueden volverse idealistas porque hacen uso de los símbolos y les rinden culto, y por ser idealistas pueden transformar la ocasional codicia del animal en los grandiosos imperialismos de un Rhodes y de un J.P. Morgan. El esporádico afán de pelea del animal lo pueden transformar en el estanilismo o en la Inquisición española, y el transitorio apego del animal a la tierra que lo sustenta lo pueden transformar en el deliberado frenesí del nacionalismo. Interesante
esta parábola que él hace, ¿no? Sobre cómo el hombre, desde su base animal, va gestando algo mucho más perverso que la animalidad de su propia naturaleza, a partir de las ideas y la ideología, Claro. que es mucho más nocivo que el hecho de que seamos animales instintivos, ¿no? Así es, así es. Quiere decir que de alguna manera nos está faltando la continuidad en la búsqueda de símbolos a través de la historia, digamos, ¿no? Es decir, que lleven, porque los símbolos en general han llevado mucho tiempo como para decantar, los símbolos que en este momento estamos usando o que también podríamos usar y que no usamos, ¿no? Que figuran como algo oculto. Esos símbolos se han desarrollado a lo largo de milenios, por ejemplo. Entonces, no basta decir, este símbolo me sirve ahora y yo con mi idea puedo desarrollar una ideología que nos saque de determinada situación social. No basta solamente con eso, sino que hay que decantar la simbología para poder usarla. Sí, yo sería un poquito más radical. No solo que no basta, sino que hay que descubrir que puede ser hasta tu enemigo esa ideología, en la medida que te impide ver las cosas tal cual son, ¿no? Así es, ese es el problema, sí. Dice Huxley, ni siquiera el mejor de los libros de cocina puede sustituir a la peor de las comidas. El hecho es obvio, y sin embargo, en el transcurso de los siglos, los filósofos más profundos y los teólogos más hábiles y eruditos han caído constantemente en el error de identificar sus obras puramente verbales con la realidad de los hechos. O peor aún, han imaginado que de algún modo los símbolos son más reales que aquello que representan. Este culto a la palabra no ha dejado de ser combatido. Según San Pablo, la letra mata, el espíritu vivifica. ¿Y por qué, se pregunta Eckhart, por qué caer en habladurías sobre Dios? Cualquier cosa que digáis de Dios es falsa. En el otro extremo de la tierra, el autor de uno de los sutras del Mahayana afirmó que Buda nunca predicó la verdad, pues comprendía que tenéis que descubrirla dentro de vosotros mismos. La gente respetable se desentendía de estos dichos por creer que eran profundamente subversivos. Y así, con el correr del tiempo, perduró la idolatría que exagera el valor de los emblemas y las palabras. Las religiones se hundieron en la decadencia, pero la vieja costumbre de promulgar credos y de imponer la creencia en dogmas persistió aún entre los mismos ateos. En todas partes y en toda época de la historia, este problema ha sido resuelto individualmente por algunos hombres y mujeres. Aunque hablaran y escribieran sobre ello, estos individuos no crearon ningún sistema porque sabían que todo sistema o doctrina envuelve la tentación de exagerar el valor de los símbolos, de dar más importancia a las palabras que a las realidades que ellas representan. Su propósito nunca fue el de ofrecer explicaciones preconcebidas ni panaceas, sino invitar a la gente a hacer el diagnóstico y la cura de sus propios males, lograr que vayan a donde el problema del hombre y su solución se ofrezca a la experiencia directa. Claro, porque en el ámbito, si tomamos como ejemplo el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la ciencia no obran egos definidos, digamos, sino que obra un conjunto de seres que están abocados a la búsqueda, ¿no?, de algún conocimiento y emplean, digamos, símbolos que han sido desarrollados, es decir, la matemática viene siendo desarrollada desde de los albores de la humanidad.
prácticamente se ha perdido el origen de la conexión con los números, ¿no? Yo no sería tan benévolo con que no obran los egos en la ciencia. Creo que hay bastantes ejemplos de que muchos egos que han influido en la ciencia. Sí, Raúl. No, pero lo que pasa que hay que distinguir que una cosa es que los científicos sean ególatras, egoístas, pero el producto Claro, eso es cierto. Sí, que hacen no tiene ego. Es un producto que luego será reafirmado o desechado. Puede haber un descubridor, ¿no es cierto? Claro, puede haber un Pero descubridor. ¿qué pasa? Eso es puesto a consideración de la comunidad científica. Claro. Y entonces El descubridor puede ser un vanidoso, Claro, sí, pero el producto puede ser bueno. Claro, claro. y de algún modo, si se pasa de rosca, las mismas leyes de la ciencia lo van a neutralizar al tipo, porque si yo me enamoro de mi doctrina o de mi idea del universo y lo único que me interesa es mi prestigio, mis mismos pares me van a terminar destruyendo porque voy a ir perdiendo credibilidad. Te van a condenar. Claro. Sí, por ejemplo, hay un caso. Por ejemplo, Wagner era antisemita, Sí. pero los directores de orquesta judíos lo tocan porque dicen, bueno, la música es buenísima, no nos interesa quién lo compuso. Claro. Tiene un valor en sí. Claro, Sí, claro. Sí, es cierto eso. Ahí es. Es muy interesante el tema porque está bien, si bien hay egos que funcionan en la ciencia, hay todo un conglomerado, digamos así, de científicos que están siempre filtrando todo lo que el ego pudo descubrir, ¿no es cierto? Y te van a decir en algún momento, mira, esto no tiene demasiado sentido, vas a tener que seguir practicando. Siga probando. Siga probando. Para comprenderla, bueno, ya llegamos al final, ¿no? Bueno, entonces para no cortarlo, Sí, vamos a dejar seguimos esos otro. últimos párrafos para el próximo martes. Así es. Bueno, saludamos a la gente y hasta luego, Raúl. Hasta luego, Horacio. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta el Chao. próximo martes. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres.